Mientras el bloque BRICS consolidaba su influencia en América Latina, Washington abandonaba a una de sus antiguas aliadas más visibles, símbolo de una estrategia que ya no responde a las nuevas realidades del continente. La historia de esa ruptura marca un punto de inflexión en la política hemisférica, donde los viejos discursos de libertad y democracia ya no logran sostener el peso de sus contradicciones. Machado creyó que el Nobel de la Paz sería la consagración definitiva de su figura. Imaginó las luces de los medios occidentales, los aplausos en las capitales europeas y los discursos de Washington exaltando su nombre como emblema de resistencia frente al autoritarismo latinoamericano. Sin embargo, lo que encontró fue un silencio sepulcral. Ni Estados Unidos ni Europa quisieron pronunciar palabra. La mujer que durante años fue presentada como la voz del mundo libre en Venezuela quedó sola, sin respaldo ni reconocimiento. El anuncio en Oslo cayó sin eco. Lejos de la expectación que ella anticipaba, la ceremonia se desarrolló con una frialdad distante. Los medios internacionales dedicaron apenas breves notas. Los diplomáticos evitaron los saludos efusivos y las sonrisas de protocolo se transformaron en miradas evasivas. El premio, que debía abrirle las puertas del mundo, terminó por cerrárselas. Machado recibió una distinción vacía, otorgada por una institución que muchos consideran agotada, mientras los gobiernos que alguna vez la elevaron decidían apartarse sin explicación. En realidad, su reconocimiento llegó demasiado tarde. No fue un gesto de apoyo, sino una despedida disimulada. El contexto global había cambiado. El bloque BRICS, con Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica, avanzaba como alternativa al poder occidental y el liderazgo de Estados Unidos ya mostraba signos de agotamiento moral y político. En ese tablero, Machado se convirtió en un símbolo del pasado, en un rostro asociado a una estrategia que ya no funcionaba. Washington había apostado por ella durante años, sosteniéndola como pieza útil dentro de su narrativa de oposición continental. Pero cuando los vientos cambiaron, simplemente la dejaron caer. La Casa Blanca no emitió declaraciones, y el presidente Donald Trump, fiel a su estilo, ni siquiera mencionó su nombre. Fue su emisario, Richard Grenell, quien puso punto final al tema con una frase que se volvió viral. El Nobel murió hace años. Detrás de esas palabras había más que desprecio, había una sentencia política. Para el gobierno estadounidense, el premio concedido a Machado no era un triunfo, sino una evidencia del fracaso de su política en América Latina. En Europa, la reacción fue aún más distante. Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, líderes que antes felicitaban públicamente a cada nuevo galardonado del Comité Nobel, guardaron silencio. Cuando un periodista español preguntó por la ausencia de comentarios, la respuesta fue evasiva. No opinamos sobre decisiones del comité. Pero los archivos demostraban lo contrario. Lo habían hecho muchas veces antes. Esta vez el silencio fue intencionado. Bruselas siguió la misma línea, evitando cualquier señal de respaldo. Machado se transformó en una presencia incómoda, un recordatorio de una alianza con un Occidente que ya no controla el relato latinoamericano. Ni los sectores conservadores europeos, que alguna vez la mostraron como voz de la libertad venezolana, quisieron asociarse con ella. El aislamiento fue inmediato. Ningún líder latinoamericano la llamó, ningún embajador solicitó audiencia. Los medios internacionales, siempre atentos a los gestos de Washington, apenas la mencionaron en notas marginales. En Caracas, la emoción inicial de sus simpatizantes se apagó rápidamente. El galardón no alteró la realidad. El gobierno de Maduro seguía sólido, la oposición dividida y la figura de Machado más debilitada que nunca. El Nobel que debía consagrarla se transformó en un símbolo de su declive. El verdadero titular no fue su triunfo, sino el abandono de quienes debían celebrarla. El premio que debía unir a sus seguidores acentuó las fracturas, dejando al descubierto
que ya no representaba ni el futuro ni la esperanza del país. Para muchos dentro de la oposición venezolana, el Nobel fue un gesto vacío, una provocación ajena al contexto real de la región. Mientras tanto, el bloque BRICS observaba el episodio como una confirmación de su diagnóstico. Occidente había perdido su brújula moral y su capacidad de influencia. En Moscú, Pekín y Brasilia, analistas interpretaron el silencio de Washington como una confesión de derrota. Para ellos, el Nobel de Machado no era una victoria simbólica, sino el testimonio del desgaste de un sistema político que ya no genera adhesiones. Los medios rusos y chinos fueron explícitos. Estados Unidos ya no tiene aliados, solo piezas descartables que usa y abandona según sus conveniencias. El contraste era evidente. Mientras Machado recibía un trofeo sin sustancia, los países del BRICS firmaban acuerdos energéticos, tecnológicos y financieros que redefinían el equilibrio global. En paralelo al ocaso de las viejas figuras opositoras promovidas por Occidente, surgía una arquitectura multipolar más pragmática, enfocada en la cooperación y el desarrollo. La derrota simbólica de Machado coincidía con el ascenso silencioso de un nuevo orden mundial. El mensaje era claro. Los tiempos de las imposiciones ideológicas habían terminado. Ya no basta con discursos sobre libertad o democracia exportados desde Washington. Lo que define el poder actual es la capacidad de construir alianzas soberanas y resultados tangibles. El bloque BRICS no necesitó celebraciones ni premios. Su avance se mide en hechos, en acuerdos concretos, en independencia frente a los dictados de las potencias tradicionales. En ese nuevo escenario, Machado quedó fuera de lugar. Representa una etapa política que se desvanece, la del intervencionismo revestido de retórica moral. Incluso entre sus antiguos aliados, comenzó a predominar la sensación de que su figura se había convertido en un obstáculo más que en una alternativa. Su discurso, anclado en la lógica de la Guerra Fría, ya no conecta con una región que busca caminos propios. El Nobel, en lugar de consolidar su liderazgo, terminó revelando el vacío de su proyecto. No aportó poder, legitimidad ni respaldo. Solo expuso la desconexión de una élite occidental que insiste en hablar por América Latina sin comprender su transformación. Ni en Washington ni en Bruselas se habló de justicia, derechos humanos o libertad tras su premiación. El tema fue tratado como una molestia que debía olvidarse rápido. La prensa occidental, fiel a sus intereses financieros, desvió la atención. Así, el reconocimiento que debía inmortalizar su nombre quedó sepultado por la indiferencia. La escena final fue elocuente. En Oslo, Machado salió del auditorio bajo una lluvia de flashes dispersos, entre gestos formales y sin una sola voz que la acompañara. Ningún líder se acercó a saludarla. No hubo abrazos, ni discursos, ni titulares que la situaran junto a los grandes premiados de la historia. Su rostro reflejaba desconcierto. Había ganado un Nobel, pero perdido el mundo que esperaba representarla. Con el paso de los días, su nombre desapareció de las portadas. La noticia fue reemplazada por nuevos reportes sobre la expansión económica del BRICS, sobre los acuerdos entre China y América del Sur, y sobre la creciente influencia del bloque en organismos internacionales. Mientras tanto, la figura de Machado se diluyó en el ruido de una política global que ya no tiene espacio para mitos fabricados desde el norte. El episodio terminó siendo una metáfora del cambio de era. El viejo orden occidental, que durante décadas dictó premios, alianzas y sanciones, enfrenta ahora la realidad de su pérdida de autoridad. El bloque BRICS, sin fanfarrias ni discursos grandilocuentes, impuso una nueva lógica, la de los hechos frente a las palabras, la cooperación frente al tutelaje, la soberanía frente a la subordinación. En esa lógica, el caso de Machado no fue más que una anécdota, un símbolo del ocaso de un modelo que se resiste a aceptar su fin. El Nobel que debía eternizarla se convirtió en epitafio de un tiempo que ya pasó, porque mientras Occidente callaba,
El mundo emergente seguía construyendo su propio futuro, uno en el que la voz de América Latina no depende ya de intermediarios, sino de sus propias decisiones. Y en esa nueva narrativa global, María Corina Machado no ocupa un capítulo de gloria, sino el recuerdo distante de una época en que el poder occidental aún creía tener la última palabra.